esta balsa mi destino puse fe, pendiente a lo que es, no que será ni lo que fue. Cansado del dime que te diré. No aguanto palo ni me arrodillo a tus pies. Yo soy arte, ves. Navega mi verdad por este océano. Habrán cicatrices mientras más mambises seamos. Trataron de quitarnos lo que poseemos. Nada permite ya que nos acobardemos. A los pedales y a los remos. Aquel que sufrió tan explícitamente lo que conocemos. Y así todo no pisó los frenos. Porque hay que descubrir y conocer para que así evolucionemos. El horizonte está repleto de oportunidades. Mantén la fuerza en la selva y en las ciudades. La represión está afectando a todas las edades. La libertad solo se gana luchando y lo sabes. Nos quisieron parar, pero no dejamos de crear. Entre leyes y sistemas que nos hacen mal. El arte es la manera de escapar que llega a las personas buenas con problemas para su alma limpiar. El arte incapaz de perjudicar. Más bien lo que hace el arte es que comparte con quien necesita orar. Ya muchos murieron cruzando el mar. Ahora la libertad llega a nosotros que en una balsa virtual. En una balsa virtual. Buenas tardes, buenos días, depende de donde te estés conectando. Muchísimas gracias otra vez por la posibilidad de crear este diálogo, el espacio Balsa Virtual, que es un proyecto de federalismo y libertad, especialmente dedicado a Cuba y dentro de su dirección de Latinoamérica. Hoy, bueno, mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo, escritor cubano que está realizando un doctorado ahora en los Estados Unidos, y hoy, bueno, como casi siempre, tenemos un invitado de lujo. Tenemos directamente desde La Habana, conectándose con nosotros, a la artista, activista, conocido internacionalmente, importante actor social de la sociedad civil cubana, Tania Bruguera, a quien sin más dilación, dado que se está conectando desde La Habana, me gustaría invitar al espacio para presentarnos o que se presente ella misma. Muchísimas gracias, Tania, por este diálogo básicamente entre amigos, con cierta característica formal de mi parte, pero sobre todo un placer volvernos a ver en persona a través de estos espacios digitales, en este caso Federalismo y Libertad, en este espacio La Balsa Virtual. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme y es bueno verte después de tanto tiempo, la verdad. Dale un abrazo a La Habana de mi parte, por favor. Te lo doy cada mañana. Tania, estamos muy al tanto, muchísimas personas de la esfera cubana, de la esfera cultural cubana, política, social, estamos muy al tanto de tu actividad, pero voy a jugar un poquito a desconocerte, porque este espacio también quiere precisamente irradiar las narrativas de Cuba más allá del contexto cubano, donde quiera que esté la diáspora cubana, sino también impactar en el contexto académico, de pensamiento, del activismo, en otros espacios donde tal vez Cuba es como un ruidito que desde el año 59 viene sonando cada vez más, pero que se conoce poco. Háblame un poquitico, brevísimamente, cómo tú te presentarías a la altura del año 2021, académica, performer, activista, cubana, lo que tú quieras. O sea, este es el momento un poco de presentarte a ti misma desde La Habana en este instante. Quizás cronológicamente pudiera decir que soy cubana, que soy artista, y después de eso he dado clases, ¿no?, en universidades, así que académico ya es un nombre muy grande, pero bueno, he trabajado en universidades, he sido profesora por muchos años y, bueno, activista también, es decir, artivista, porque hago arte y activismo juntos, y bueno, eso. Y soy una persona que no me quedo tranquila cuando veo algo injusto, entonces pues ahí va. Tania, si alguien te pregunta dónde vive y ha vivido Tania Bruguera, conociendo que has residido fuera de Cuba, pero me refiero un poco a los conceptos estos, tal vez obsoletos en esta época de la tecnología, cubana de Cuba, cubana de Miami, cubana del exilio, o sea, ¿cómo se define Tania Bruguera? Y si me recorres un poquito
tu trayectoria como tu trayectoria geográfica, ¿no? ¿Hasta cuándo residiste más establemente en Cuba? ¿Cuándo residiste más establemente fuera? ¿Y dónde resides ahora? Sabemos que estás en La Habana, pero ¿cómo lo ves en términos legales? Bueno, primero decirte que yo siempre me he negado a aceptar los conceptos que ha creado el gobierno cubano para desatender sus deberes con los ciudadanos cubanos, diciendo que son de un lugar o de otro, quitándole valía a unos y a otros. Por ejemplo, con los artistas, por muchos años se decía, tú decías, soy artista cubano, y te decían, ¿de dónde? ¿Adentro o de afuera? ¿Eres genuino o no genuino? Como si vivir en un lugar fuera la única manera de tener una experiencia sobre ese lugar. Y yo siempre me he resistido, digamos, a todas esas categorías completamente falsas y creadas que ha hecho el gobierno también para sacarle beneficio económico y beneficio incluso económico a la nostalgia, ¿no? En todos los niveles, y a un sentido del deber y de la culpabilidad, porque muchas veces hay gente que se van de Cuba y entonces a veces son más, entre comillas, patriotas o más activistas que nunca, en parte por esa culpa que el gobierno cubano les ha hecho sentir. Entonces yo no quiero caer en ninguno de esos chantajes emocionales que hace el gobierno cubano con su propio pueblo, a quien le quita los derechos cívicos, políticos y emocionales incluso, pero les exige los deberes económicos. Entonces, yo no me quiero definir ni de dentro ni de afuera. Yo quisiera definirme como una persona que lleva a Cuba como parte de un dolor muy grande. Y a veces lo llevo más cerca, a veces lo llevo más lejos. Genial, Tania. Y tú eres una artista muy conocida en Cuba. Yo te recuerdo cuando yo era, nada, un pionerito. O sea, en el sentido de que estaba... Oye, no me pongas vieja. No de edad. O sea, cuando yo estaba... una cosa. Yo empecé, mi primera obra la hice a los 18 años. Es decir, por eso, o sea, yo era un pionerito en el sentido de que yo mi primer libro lo publiqué a los 40 a lo mejor. O sea, como que yo te conozco a ti como artista, aunque sos contemporáneo, pero te conozco a ti y me interesaba tu obra mucho antes de que tú pudieras haber oído el nombre de Orlando Luis Pardo Lazo, un estudiante de bioquímica, un bioquímico. Y entonces... Sí, después lo oí muchísimo. Cuéntame un poquito, Tania, yo sé que es difícil hablar de lo mismo, pero estos premios importantes que tú has recibido fuera de Cuba, donde además yo me siento orgulloso por ser cubano. Yo creo que la cultura cubana y las instituciones cubanas, aunque tú coincidas o no coincidas con ellas, debieran sentirse orgullosas y debieran reconocerte como tal. En algún momento intentaron esa captura mágica, ¿no? Estos premios que te llegan fuera de Cuba, ¿cómo tú los ves? ¿Tú crees que tienen que ver precisamente con lo que estás hablando? ¿O de que, bueno, es una artista cubana que salió, que no salió? ¿O de alguna manera hay un momento en que tú crees ya que tu obra logra independizarse por todos los conceptos que tú has manejado estéticos en diferentes lugares? Estoy pensando en los performances más conocidos y más sonados tuyos, con consecuencias políticas y sociales por el resto del mundo, antes de aterrizar en Cuba, ¿no? Antes de aterrizarle con la vuelta a Cuba. ¿Es esa Cuba en tu obra? ¿Hay un momento en que se convierte en algo menos importante y te desarrollas conceptualmente? Estoy pensando también en el movimiento inmigrante. Háblame un poquito del momento en que Cuba, tal vez, como peso conceptual y participativo, se pone un poco en paralelo al lado, antes de volver ahora a estar en el centro de toda una actividad artística y ética y de todo. A ver, hay varias cosas. Lo primero es decirte que en Cuba el reconocimiento cuesta muy caro. Que te reconozcan tu obra, que reconozcan tu labor artística, tiene un precio muy, muy alto. Y el precio es alinearse de forma, es decir, sin hacer preguntas a cualquier tipo de proyección y posicionamiento del gobierno. No solamente de las artes, sino de su política en general. Recuerdo, por ejemplo, esa época que tú dices que trataron de reconocerme, donde llamaban a mi casa del UNIAC para que yo firmara una carta cuando lo del remolcador
13 de marzo, y yo siempre le decía a la persona que estaba conmigo, mi pareja, en ese momento le decía, dile que no estoy, dile que estoy durmiendo, dile, o sea, porque no, que todavía estaba en un momento en el cual no me sentía que tenía las herramientas para dar una respuesta frontal, ¿no? Lo que sí estaba muy claro que no valía el precio que me estaban pidiendo ese reconocimiento. Entonces, en un momento yo no solamente decidí que quizás debería ir a otros lugares a rehacerme. También me pasó una cosa. En Cuba yo siento que la tabla, o sea, digo que sí, la barra está muy baja. Aquí es muy fácil ser artista famoso, es muy fácil pertenecer a la farándula, es muy fácil, no sé, ser reconocido, y ese reconocimiento, a diferencia de otros países, en Cuba, cuando tú eres alguien reconocido, pues como que te dejan pasar muchas cosas. No solamente cosas, digamos, morales, éticas, pero también te dejan pasar muchas equivocaciones artísticas, porque ya eres parte de un Olimpo intocable. Entonces, también yo sentía en un momento que yo no quería eso, que para mí era demasiado tonto, incluso fácil. Decidí que yo era una de las 15 o 10 artistas más importantes del país, y entonces ir a las mismas fiestas, tomar los mismos vinos y hablar de las mismas cosas y darnos palmaditas de qué buenos artistas somos, ¿no? Yo sentía que yo tenía que retarme un poco más de lo que me retaba este espacio artístico, ¿no? Y ahí es donde ves personas en Cuba que son súper talentosas, que de pronto tú dices, ¿por qué estás haciendo obra que no es quizás ya tan interesante? Y es porque precisamente para ser artístico, sabes tú más que yo, hay que estar constantemente evaluándose, constantemente criticando lo que uno está haciendo y tratando de llegar aún más allá, ¿no? Ponerse retos un poco más difíciles. Entonces, bueno, eso por un lado. Yo también he pensado siempre que en las artes plásticas, creo que también en la literatura, pero en las artes plásticas he pensado siempre que tenemos algo que aportar al mundo. O sea, yo creo que el hecho de ser una isla que nos ha condenado, digamos, a mirar hacia afuera como si estuviéramos en desventaja, es también una condición que nos ayuda a ver el arte que hacemos como una propuesta distinta para el mundo. O sea, podemos llevar algo que otra gente, una visión del mundo que quizás otra gente no tenga, ¿no? Y eso es algo por lo que he luchado dentro de Cuba y fuera de Cuba. Yo siempre digo que cuando estoy dentro de Cuba trato de traer el mundo, la cosmovisión del mundo, la manera de vivir en otros lugares o de pensarse en otros lugares a Cuba, y en esa disparidad entre lo que existe y lo que pudiera existir, entre lo que es una fatalidad y lo que pudiera ser un deseo que tenemos, hago mi trabajo, ¿no? O sea, en ese espacio de fricción o de conflicto. Y cuando salgo de Cuba trato de llevar la cosmovisión que yo creo que tenemos en Cuba y ponerla también como a prueba, ¿no? Con otras maneras de ver la vida. Sí es cierto que yo tuve un proceso lento, yo soy un poco lenta, yo me tomo mi tiempo porque además cuando yo tomo un paso no voy para atrás. Entonces, también por eso creo que es importante en este momento que hay tantas personas que están pasando a hacer activismo, hay tantas personas que se han dado cuenta que no pueden aguantar más lo que está sucediendo en Cuba. Creo que es importante que tengamos todos una generosidad para poder acogerlos. Creo que a veces nos ponemos muy intensos, los cubanos son muy intensos, y queremos que una persona que acaba de darse cuenta que su realidad no le funciona, acaba de darse cuenta de que tiene ciertas herramientas, ya queremos que vaya al nivel más extremo. Y las personas tienen un proceso. Y yo tuve un proceso así, yo empecé incluso a hacer arte que yo no lo veía político, yo lo veía como una obra, no sé, basada en lo emocional, en lo simbólico y tal, pero este gobierno que todo lo ve como una amenaza, este gobierno que es el gobierno del Minority Report, donde ellos ante que a ti se te ocurra algo ya están tomando medidas
para que no se te vaya a ocurrir, vio en cosas que yo estaba haciendo conexiones que yo ni siquiera había hecho todavía. Y así poco a poco yo fui dándome cuenta de cosas que yo estaba poniendo en la obra, de lo cual no era consciente, y empecé a usarlo y a hacerlo más conscientemente, y por supuesto esto hizo que empecé a tener problemas de censura, etcétera. Al principio incluso yo no quería decir que estaba censurada, porque hay como este halo de... Hay como un aura alrededor de las obras censuradas que es un poco nocivo a veces, porque es como hacerte sentir que la obra solamente tiene valor por haber sido censurada y no porque en sí misma es una buena obra. Entonces, desde muy jovencita yo decidí que yo quería que mi obra fuera una buena obra, y después si la censuraban o no era otro problema. Entonces yo trataba de demorar esa información de la censura hasta tanto yo sintiera que la obra había tenido había funcionado. Y bueno, nada, yo llegué a tal punto que en el 2014 yo devolví la Orden de la Cultura Nacional, que tengo que decir, yo no creo en esas cosas, pero yo le había dado tanto dolores de cabeza a mi mamá y a mi papá sobre todo, que yo quería que ellos se sintieran orgullosos de mí. Entonces dije que sí a aceptar esa medalla, que después en el 2014 tuve que devolver porque me di cuenta que este gobierno juzga sin entender y pone en situaciones precarias y vulnerables personas que solamente quieren, digamos, dar su punto de vista o cambiar cosas que piensan que deben ser cambiadas, como diría Fidel. Entonces yo creo que había una incoherencia ahí que yo quise subsanar. Sí. Bueno, iba a ir más cronológicamente, pero vamos a ir saltando un poco como los Ya locos. Esta devolución de cosas. Tania, acaba de estar ocurriendo en Cuba todo esto que vamos a estar hablando un poquito del movimiento 27N, Luis Manuel Otero Alcántara, tantos otros activistas que están ahora mismo detenidos. Tú misma has sido acosada, cerrada en la casa, arrestada. Pero háblame un poquito ahora de estas obras de arte tuyas que el Museo de Bellas Artes de La Habana tiene. De repente nos parece inédito a muchos cubanos de fuera la actitud cada vez más cívica, una actitud cada vez más responsable. No, ni siquiera tiene que ser antigubernamental, es un problema de exigir una ética de comportamiento de un número de artistas cubanos que está exigiendo y que además parece que no le van a aceptar su exigencia. Y cómo es esa interacción. Sí, ¿qué ha pasado exactamente? O sea, me estoy refiriendo, bueno, para el público, al Museo de Bellas Artes, un número de artistas cubanos le han exigido al director que no se exhiban las obras en la muestra permanente, mientras tanto haya una situación verdaderamente deteriorada de los derechos humanos en Cuba. Y lo mismo podemos hablar un poquito más adelante de LASA, Latin American Studies Association, que también hay muchos académicos en este caso manifestándose para que LASA tome una postura mínimamente ética. LASA puede apoyar lo que quiera, pero mínimamente ética cuando se trata de violaciones de derechos humanos, sobre todo que están involucrando a académicos y artistas de Cuba. Háblame del Museo de Bellas Artes. ¿Cuesta trabajo que los artistas cubanos renuncien a la natural, porque es natural, deseo de sentirse orgulloso de poder exhibir en una institución prestigiosa junto a otros artistas de prestigio de la tradición, cuando uno decide que su obra no esté ahí, que el precio que se está pagando es doblemente caro? No sé, hablar un poquito de lo que pasó con el Museo de Bellas Artes y la respuesta que les han dado, que ves como decir, te iba a preguntar ahorita, devolviste la orden de la medalla por la cultura, te la aceptaron, a lo mejor te dijeron, no, quédate con eso. Y esto es un poco similar, ¿no? Como decir, una exigencia de un número de artistas y el museo está diciendo, a la vez que hay un contrato, etcétera, pues nosotros no tenemos que escuchar ya nunca más la voz de ese artista. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, a ver, primero yo creo que hay distintos tipos de activismo. Hay activismos de calle, es decir, activismos en donde tú sales a la calle a gritar, a poner tus pancartas, a pedir tus derechos, poniendo el cuerpo. Hay activismos legales, que son activismos que se dedican a revisar las leyes, ver qué leyes son injustas y cómo se pueden cambiar, o cómo encontrar en esas leyes los espacios no definidos para poder introducir ciertas justicias. Y está un tipo de activismo
que también es como un activismo enfocado hacia las instituciones. Es un activismo que le pide a las instituciones que ejerza su función, básicamente. Aquí lo que se le ha pedido al Museo de Bellas Artes es que si hablan tanto de estar, digamos, sintonizado con las políticas curatoriales internacionales, si están haciendo, invitando a artistas importantes internacionales, si están queriendo ser un museo de rango internacional, pues también tienen que entender que ya el mundo del arte no solamente escoge, como ven ellos, las obras por sus valores artísticos, como si fuera una declaración, digamos, salida del mate, ¿no? Porque una cosa que no tiene nada, como si fuera el arte algo que no estuviera relacionado con la vida y con las cosas que le pasan a uno. Y en este caso ha pasado ya en otros países que, por ejemplo, en bienales, donde se ha descubierto que ciertos, o exposiciones, donde se ha descubierto, por ejemplo, que algunos de los sponsors han sido personas que fabrican armas que se han utilizado en contra de los inmigrantes o que se han utilizado en protestas, etcétera. Los artistas han decidido tomar dar un paso ético e incorporar a su obra una dimensión ética y cívica y ciudadana. Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos pidiéndole al museo que comprenda que ya en el mundo del arte contemporáneo no solamente la obra tiene valía por lo bien que tú pintas, por lo bonito que es el cuadro, por lo bien que se siente un espectador ante una imagen, sino también el arte es un reflejo del momento político, ético y moral en que se está viviendo. Entonces, y las instituciones son las que crean estas narrativas históricas y deben tener eso en cuenta. Es como un pedido, es decir, si van a hablar de este momento, tienen que tener en cuenta lo que está sucediendo, ¿no? Y lo de Laza a mí me pareció fantástico porque uno de los grandes retos que existen para que las cosas en Cuba cambien es que las personas fuera de Cuba viven en una situación completamente adormecida, completamente anestesiada, donde no son capaces de darle un valor a una historia personal narrada por alguien que te dice, mira, este soy yo, esta es mi situación, esto es lo que me ha acontecido. Eso no vale. Lo que vale es la propaganda del gobierno y lo que vale es una acumulación de eslogans, de posicionamientos construidos sobre la realidad cubana, que hay que decir honestamente que no es solamente basado en lo buena que es la propaganda en Cuba, que sí lo fue en un momento, la característica cubana era fantástica, las canciones, etcétera. Pero también hay que entender que detrás de toda esa propaganda también está un Estado que ha apoyado económicamente, militarmente, algunas causas internacionales. Entonces, claro, esas personas se sienten endeudadas de por vida con un país porque le ayudó en algún momento o le facilitó un entrenamiento, le facilitó armas, le facilitó, no sé, cualquier tipo de avituallamiento, etc. Y eso también hay que entenderlo en el sentido que a nosotros nos ha pasado. Nosotros los cubanos a veces nos hemos sentido apoyados por otro gobierno o por una administración determinada y sentimos que a veces no podemos criticar a esa administración porque nos ha ayudado, porque está de nuestro lado, porque nos ha acompañado o apoyado o ayudado a visibilizar nuestros problemas a un nivel que uno como activista no tiene acceso. Entonces yo creo que estamos luchando contra esas dos cosas, la parte romántica, emocional, de chantaje emocional básicamente que ha hecho el gobierno cubano, donde se ha dejado usar como modelo comparativo con otras sociedades, aunque no sean verdad, donde ha obviado ciertas realidades que son muy fuertes, y también esta parte muy práctica y muy material, ¿no? de apoyos concretos, que bueno, son gente que vienen aquí a Cuba a entrenarse, vienen a reunirse, entonces es difícil, es un trabajo muy difícil porque ellos son parte también de un proceso de injusticia, y eso también está dentro de la academia, es decir, no por gusto
LASA es un evento al cual Cuba históricamente ha llevado cientos de académicos de sus universidades y cientos de académicos completamente comprometidos y acallados por su posición dentro de las universidades en Cuba, porque es un foro donde ellos saben que garantizan una continuidad histórica, por usar las palabritas que se usan ahora acá, porque un estudiante que tú le metas en la cabeza una idea, aunque sea falsa, después va a costar un poco de trabajo. Si ese estudiante no le interesa y no hace un ejercicio de desaprender, va a quedarse automáticamente repitiendo una y otra vez lo que aprendió sin ponerlo a prueba, ¿no? Y me parece que esta declaración de LASA tiene un valor altísimo, porque también muestra que hay distintos raseros, es decir, no se usan los mismos estándares. Esa misma agrupación LASA, según tengo entendido, hizo cartas muy intensas, muy apasionadas durante la época de Pinochet, tengo entendido, esto no lo he comprobado, pero ahora no es capaz de ni siquiera de terminar un párrafo donde pueda verse claro su posicionamiento, no ya específico a favor o no de una persona, sino de la defensa de los derechos humanos, que es algo que no debería tener patria, ¿no? Eso se debería defender en cualquier lugar. Sí. Tania, yo creo que de lo que estás hablando básicamente hay como una especie de falsa asociación, ¿no? Que es como decir, mientras existan los Estados Unidos y no se le va a permitir a los Estados Unidos dejar de existir porque conviene como enemigo externo, mientras exista una política restrictiva o de sanciones hacia Cuba, me lo han dicho en Argentina, me lo han dicho gente que me quiere, gente en México, en la Feria del Libro, en todas partes, es decir, estamos de tu parte, Orlando, tienes razón en todo, estamos de tu parte, pero no ahora. El momento no es ahora, Tania, no es ahora. El momento, exacto, sí. Exacto. Pero sabes que eso se usaba desde los rusos, desde los soviéticos se usaba eso. Claro. Desde Stalin era parte de la estructura, no es el momento apropiado, hay que esperar, no es el momento adecuado. Y la causa, en parte de que no sea el momento, Tania, es, bueno, mientras existe el Departamento de Estado, mientras existe el Partido Republicano, o sea, el cambio que se tiene que producir grande es un cambio en la política de Estados Unidos, cambiar el país completo, prácticamente que Estados Unidos se convierta en un país aliado de Cuba, y entonces no hay garantía, porque el gobierno cubano ha dicho muy claramente que no tienen que hacer ninguna concesión. Entonces, a lo mejor consideramos que algunos factores en Cuba de cambio, porque el valor primario, y es que estoy hablando con la retórica del gobierno, que conocemos muy bien, es la unidad de la nación, y esa unidad, pues, provoca, ¿no?, que todo ciudadano sea sacrificable en función de la unidad. De alguna manera tú eres una conspiradora contra la unidad, porque ese valor de la diversidad, de la pluralidad, que afuera de Cuba es un valor, estos peregrinos políticos cuando van a Cuba dicen no, el valor es la homogeneidad. En Cuba, un discurso de reivindicación de minorías o raciales o de género tiene que estar por debajo de ese discurso de la unidad monolítica, porque si en ese momento se rompe la unidad monolítica es como que Cuba fuera a desaparecer, ¿no? Sobre todo porque existen los Estados Unidos allá afuera como un peligro. A mí me parece, Tania, que es como una gran falacia argumental de la que no se sale por ninguna parte, ¿no? Mira, yo no estoy de acuerdo contigo en eso, te voy a decir por qué. Yo creo que lo que sucede en Cuba es que el gobierno necesita enemigos. Entonces, el enemigo histórico ha sido los Estados Unidos, porque es el más fácil. Pero fíjate que cuando Estados Unidos y Cuba empiezan a hacer acercamiento, ellos vuelven a crear enemigos, en este caso son enemigos internos. Es decir, siempre la única constante que hay en este gobierno es que ellos necesitan tener enemigos. ¿Y cuál es la razón de tener enemigos? Pues que se desvía la atención hacia la corrupción que hay en el gobierno, hacia la malversación que hay dentro del gobierno, hacia la mala administración que hay en el gobierno. Te hablo de administración en el sentido más prosaico, o sea, en el sentido de cómo organizar la vida
en el país y cómo organizar los recursos. Y yo creo que se ha jugado mucho, y es una pena, se ha jugado mucho con conceptos como unidad, como nación, etcétera, para esconder la mediocridad del gobierno y la falta de entendimiento de este gobierno de los derechos de sus ciudadanos. Y más recientemente creo que como una manera de, digamos, poner una cortina de humo con respecto a el miedo que el gobierno le tiene en estos momentos a su propio pueblo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener también cuidado porque yo recuerdo, por ejemplo, los cruceros. Yo me acuerdo de Obama y yo fui una de las personas que estuve de acuerdo con la política de Obama, porque yo pensaba que con eso se quitaba ya la justificación del embargo y nos quitábamos esa pregunta que nos definía de forma automática, si la gente preguntara más nada de lo que uno pensaba, que está a favor o en contra. Pero en el proceso nos dimos cuenta que también, no sé si por la premura o lo que fuera, o por la maldad, digamos, del gobierno cubano, que es un truán, hubo cosas tales como los cruceros, porque no sé si se acuerdan de los cruceros, podía venir todo el mundo, pero había una pequeña letrica pequeñita así, que decía que los cubanos no podían montarse en un crucero. Entonces yo me recuerdo haber participado en una campaña para que quitaran eso del convenio. Es decir, el verdadero enemigo del pueblo de Cuba es el gobierno que tenemos en este momento, porque es un gobierno que no ha sabido resolver los problemas y no quiere reconocerlo, con lo que lleva a tener un puesto ejecutivo. Cuando uno es parte de un proyecto ejecutivo, tienes que tener la humildad de entender que no eres Dios, que te vas a equivocar y que le debes a ese pueblo transparencia, le debes también cuentas y le debes también el derecho que ellos tienen a decir que no están de acuerdo y quitarte, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que Es algo también, tenemos que aprender en Cuba. sí, eso le te iba a decir, Tania, que como que eso es algo que tú has sido paradigmática, tú y tantas otras personas, pero paradigmática en el sentido de emplear los mecanismos que existen vigentes, porque están en Cuba, para hacer peticiones, hacer quejas, e incluso si tú te sientes dañada en tu dignidad humana, puedes reclamarle al gobierno cubano, y lo has hecho un par de veces, Tania, y vamos a caer ahí si quieres directamente. No sé si esto casi que ya desde afuera se lee también como parte de una acción de activismo, pero que tiene un componente legal muy serio, que es la defamación, la lapidación de todo tipo, moral, con asociaciones que penden sobre tu cabeza, con gobiernos extranjeros, inventos, narraciones completamente paranoicas. Pueden tener una cuota de verdad o no, que lo demuestren, pero es que no se toman el trabajo de demostrar nada. Entonces es muy interesante cómo tú has, y si puedes hablarnos un poquito de eso exactamente, lo que está pasando ahora, pero no fue esta única vez, en el 2018 también, que tú has decidido emprender pacífica, legal, constitucional, respetando la legislación cubana, procesos de reclamar una agresión, una difamación en tu contra por los medios nacionales. En este caso específico, en la televisión cubana, es verdaderamente insultante ver el tratamiento que le dan a una ciudadana cubana contra la cual además no hay cargos legales. Hay que respetar a un preso en una prisión, pero cuando la persona no tiene ni siquiera cargos legales, ¿de qué se trata entonces esta difamación? ¿Y qué acciones has emprendido, Tania? ¿Y cómo ves esos procesos, sabiendo que el Poder Judicial en Cuba, por desgracia, no es independiente? Bueno, yo te voy a decir que ese tipo de activismo es el menos popular, porque las personas en Cuba no tienen cultura legal, o sea, no tienen una cultura hacia la legislación, no hay una cultura en la cual se utilicen las leyes para defenderte, porque sabemos que las leyes en Cuba se hacen
para defender al gobierno y no a los ciudadanos. Y aquí lo digo con conocimiento de causa, esto no es propaganda, esto es conocimiento de causa. Yo me he estudiado no solamente la constitución anterior, sino esta, y también el código penal, que lo tengo impreso, cada rato me lo leo. Y ahí te das cuenta cómo ellos pueden poner en Cuba libertad de expresión, de asociación, de manifestación, pero siempre y cuando siga la moral, la ética revolucionaria. El gran problema que tienen las leyes en Cuba es que no son bastante ambiguas. Yo no soy un especialista, pero lo que he visto y he conversado con algunos abogados bastante ambiguas, porque jamás se ha decidido, o sea, en qué lugar está, pasado con el 349 y con otras, incluso decretos ley, donde se ve que la ley se está usando apresuradamente de forma ejecutiva. Lo que sucede es donde se conceptos. O sea, si la ley está ajustada a un concepto moral y ético, por favor, defíname qué cosa es ese concepto, en qué se basa ese concepto. Entonces, claro, es que ellos, ya te digo, no es el activismo más popular porque lleva mucho trabajo, es muy engorroso. Son leerse unos mamotretos insoportables donde tú estás viendo ya la injusticia en la palabra impresa, pero a mí me interesa porque Cuba puede tratar de hacer una transición del olvido, una transición donde no haya ningún tipo de rendición de cuenta de lo que pasó y donde el mar, el sol y la alegría del cubano van a sustituir la memoria de todo lo que ha sucedido. Entonces a mí me interesa dejar estas pequeñas indexaciones, ¿no? Legales, donde alguien cuando mire para atrás de 10, 20, 30 años, dirá, espérate, en 2018 alguien puso una demanda por difamación, por eso la puse en Granma y a Cuba Debate, a la jiribilla. Y después en el 2021, pues le pusieron al noticiero con Humberto, específicamente Humberto López. A lo mejor va y alguien dentro de 10, 15 años dice, ¿quién es ese Humberto López? ¿Qué estaba haciendo? Y va a buscar y se da cuenta de qué sucedió en este país. Porque puede suceder que con la alegría de un cambio se nos olvide la memoria. Y eso pueda llevar incluso a que repitamos los mismos errores, porque aquí hay una tendencia al caudillismo y al liderazgo ciego que a mí me da muchísimo miedo. Sí, es una manera de dejar una pequeña huella de las cosas que están sucediendo ahora, aunque a lo mejor es por gusto, pero bueno, uno al menos siente la satisfacción que hizo todo lo posible. Lo próximo que vamos a hacer es una querella, o sea, no una querella, una acción en contra de Texas, porque le corta los teléfonos a los activistas. Yo desde el día 19 no tengo teléfono, estoy en una situación alternativa que me han prestado para poder estar con ustedes hoy, pero no tengo ni teléfono ni internet que pago a la empresa como clienta desde el día 19 porque son una dependencia de la seguridad del Estado. Entonces, son también metáforas que uno hace con la ley, ¿no? Sí, porque hoy en día los derechos son metáforas más que derechos. Sí, es una situación de carencia tal que lo peor que pudiera pasar es la parálisis, que es lo que por desgracia lo que le pasa con muchas personas. A veces, si no lo puedes cambiar, pues entonces vete de Cuba. Y ese know-how de irse de Cuba, pues por desgracia, incluso los que no pensaban irse de Cuba, mi ejemplo, pero otros que sí, que su plan de vida, su proyecto artístico es me voy de Cuba, porque es una batalla tan desgastante y tú lo sufres a diario, tan desgastante, puede ser estimulante, pero a la misma vez que no se puede explicar al extranjero que uno pagando un servicio, ese servicio simplemente no te lo dan. Y yo recuerdo mis broncas con Cubacel en el 2010, 2011 y pasa una década y sigue siendo lo mismo. Una compañía que ni siquiera es una compañía pública, ni siquiera es una compañía estatal. Cuesta trabajo explicar eso sin parecer un paranoico. Se trata en muchos sentidos de un brazo operativo del Ministerio del Interior y ya estamos ya directamente en la conspiración y nos miran desde afuera como que, ay, Dios mío, estos cubanos, ¿no? Y nos tratan un poco como enfermos. A mí me pasó una cosa. Yo el otro día salí con una amiga a comprar, no sé, el pan o tal, salimos y en eso pasa un carro despacio y se para cerca de nosotros.
y estábamos realmente caminando en un lugar donde había un garaje. Y entonces digo a la amiga mía, digo, estoy paranoica, que soy tan paranoica que ya cualquier carro que viene despacito se pone al lado. Pienso que es la seguridad del Estado. Mi amiga decía, no, seguro que es que está esperando que pasemos para entrar al garaje. Pues no, efectivamente era la seguridad del Estado en un carro particular que estaba, o sea, de pronto abrieron los 4 puertas, vinieron 4 personas a agarrarme y meterme en el carro. Es decir, no es paranoia, dicen que no es paranoia cuando sucede de verdad. Sí, se te ha estado interrumpiendo un poquito ahora la comunicación, pero bueno, entendimos la anécdota. Parece que, no sé si es mientras más larga la llamada, pues, pero entendimos la anécdota. Tania estaba contándonos de un carro de la seguridad del Estado, chapa particular, que te aparece de la nada, y llega un momento que ya empezamos a sospechar de todos los carros de chapa particular que nos pueden arrestar en cualquier momento en las calles de Cuba, o sea, sobre todo para las personas que tienen una visibilidad. Tania, vamos a hablar de... No, en este caso era al revés. En este caso era yo diciendo, yo misma diciendo, estoy tan mal, yo misma estoy tan mal, que pienso que es la seguridad del Estado. Y al final sí era la seguridad del Estado, así que no estamos mal, estamos claros. Sí, exactamente. Tania, ¿qué cosa es el Instituto Internacional de Activismo que yo sigo en Facebook, que yo recomiendo a las personas que estén viendo este video seguir en Facebook? Este video, por cierto, déjame marcarlo aquí en la grabación, es el único de la balsa virtual que no se está grabando en vivo, que no podemos tener los comentarios y las interacciones, porque Tania, cada vez que realiza una conferencia, una invitación a un evento académico, etcétera, con el extranjero, como mismo las hace en Cuba, pues su internet vuelve a sufrir y no puede realizar ninguna comunicación de manera fluida en vivo que se pueda anunciar. Por lo tanto, estamos grabando de una manera más o menos sorpresiva para poder transmitir este video después. Pero, ¿qué cosa es? O sea, para las personas que están aquí con nosotros, en Facebook, Instituto Artivismo, pueden buscar eso y les aparece la página de Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, en la cual yo he participado incluso en algunas lecturas de poesía. ¿De qué se trata y qué tiene que ver contigo? Si es que tiene algo que ver, cuéntanos un poco. El Instituto de Activismo Hannah Arendt surgió, digamos, a partir de una experiencia en un interrogatorio donde la que me interrogaba, que en ese momento era Kenia, la teniente coronel Kenia, empezó a hacerme preguntas de por qué yo estaba haciendo el arte que estaba haciendo y por qué yo trabajaba con la figura de Tatlin, Vladimir Tatlin, que es un artista ruso de principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Y ella empezó como a repetir de memoria del Wikipedia quién era esta persona. Y entonces ahí entramos en una discusión pseudo teórica, pseudo académica, pseudo historia del arte, para explicarle por qué yo hacía el arte que hacía y tal. Entonces yo ahí un poco me di cuenta de que quizás parte de lo que sucede, parte de la reacción violenta que tiene el gobierno de Cuba y su seguridad del Estado, su policía, etcétera, es una falta de conocimiento y de preparación. Es decir, quizás les faltan armas, les faltan recursos y entonces van a la violencia como su única, digamos, su único parámetro, ¿no? Es decir, me tienes que respetar porque sí, no porque tengo argumentos, sino porque represento al Estado. Entonces, yo ahí empecé a pensar, bueno, yo de esto mismo que hice con ella debería hacerlo con más sistematicidad, quizás para transformar la violencia a través de la educación cívica en un proceso de transición pacífico. Y entonces, bueno, ahí hacemos muchas cosas, tenemos un área social, nosotros hemos hecho, por ejemplo, trabajo con el tornado, hicimos un trabajo muy fantástico donde pusimos de manera un poco callada, porque no nos hicimos ninguna promoción ni nada, pero contactamos muchas familias, llevamos varias sillas de ruedas, medicina, se creó como una red muy bella de ayuda que después, increíblemente, vuelve a unirse cuando hay otros eventos y cuando se necesita un poco de solidaridad con algunas de las personas que hoy están luchando por cosas que ya todo el mundo se da cuenta que tiene que cambiar.
Tenemos esa área social que también trabaja un poco con la comunidad. Ahí estamos un poco más cojos porque, por ejemplo, cada vez que queremos hacer algo en la cuadra con una comunidad, sabes que eso lleva inmediatamente una restricción y una intervención de la policía y de la seguridad del Estado muy grande. Entonces también tenemos una sección, digamos, académica donde damos recursos a los activistas, ya sea para negociación, para preparar una campaña, para distintos recursos, para, por ejemplo, conceptos que pueden utilizar a la hora de explicar las cosas que sienten y las inconformidades, etcétera. Y tenemos una sección que a mí me gusta mucho, que es una sección de memoria. Estamos ahora entrevistando personas que han sido los testigos de procesos que se repiten una y otra vez, como por ejemplo los procesos que pasó María Elena Cruz Varela, procesos que llevaron a la Primavera Negra, personas que fueron testigos de el discurso, las palabras de los intelectuales. Estamos buscando esas personas que ya son personas mayores, que quizás han llegado a un momento de paz con su propia historia, pero que siguen siendo un caudal de aprendizaje, porque una de las cosas más favorables para nosotros los activistas que tiene el gobierno cubano es que se repite constantemente. Entonces, a veces uno piensa que puede prevenir un poco, prever un poco qué va a suceder y adelantarse. Y tenemos, bueno, como tú sabes, tú has participado de una sección que se llama Lecturas en Tiempo, que lleva Jorgito, y que ha sido maravilloso porque, bueno, ha hecho un rastreo impresionante de poetas, escritores, de toda Cuba, además, que ha sido muy bonito, porque además José Enrique Rodríguez tiene una manera de llevar la vida y el arte muy rico y eso lo transmite. Y bueno, también tenemos un gran trabajo de premios. Damos premios, por ejemplo, tenemos un premio de historia, que este año lo lanzamos, que es un premio para un libro de historia que narre algún acontecimiento que sea desconocido o que no sea estudiado por la historiografía oficial de Cuba. También tenemos un premio de periodismo investigativo que fue muy interesante porque cuando lo hicimos tuvimos que pasarnos más tiempo primero como viendo cómo introducíamos este concepto a una práctica que era más como periodismo ciudadano y bajo las condiciones de aquí, que es muy difícil a veces conseguir los datos. Y también tenemos premios de cine y premios para proyectos sociales que combinen el arte y lo social. Muy Tania, rápido. Sí, no, genial, excelente. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, perdona, nosotros vimos la película de Miguel Coyula, donde decían que las obras de Alcides se estaban perdiendo y nosotros decidimos, inspirado en eso, darle una residencia, porque tenemos también residencias de creación, a la viuda, y con eso se han recuperado 3 libros que se están publicando por nosotros y se está haciendo la poesía completa de Rafael Alcides. Excelente, sí. Excelente. Sí, son incontables proyectos, pero para ir un poco desdoblando entre las personas, se pueden encontrar. Algunos tienen una naturaleza más inmediatamente pública, otra, como bien tú dices, para que se den, para que funcionen bien. A veces no se puede anunciar un mes antes porque lo boicotean, simplemente lo boicotean con todo el poder. Una pregunta general, una pregunta teórica, Tania. Parte de lo que estamos sufriendo en Cuba tiene que ver con el aislamiento ese económico, donde, por ejemplo, un proyecto de recolección de fondos, de donaciones, incluso de grants, cualquier cosa que en el mundo entero sería lo más civil, de lo más civil, lo más natural del mundo, el gobierno cubano criminaliza cualquier apoyo, una recarga, si ahora te pusimos una recarga para que tú puedas hablar por teléfono, o sea, todo lo que venga del extranjero, que además el gobierno pide y pide y pide millones de dólares, pero criminaliza cuando ese dinero empodera a los actores ciudadanos, civiles, sea del tipo que sea. Es como que yo quiero el dinero de fuera del resto del mundo como Estado
pero yo quiero controlar ese dinero, quiero que te compren una libra de carne de puerco en la tienda oficial y ya. No te pongas creativo con el dinero, lo hemos visto con las paladares que han sido cerradas con muchos pretextos porque estaban tratando de hacer exhibiciones independientes, apoyar el arte independiente. O sea, háblame un poquito sin entrar en detalles personales, ni mucho menos. Si no, yo tengo todavía tú transparencia. percibes... No, yo sé, pero te digo, la pregunta es más bien un análisis, ¿no? Para que también la gente sepa, se criminaliza algo tan natural como las transacciones comerciales en el mundo entero. Si yo quiero enviarte ahora $100 por Cash App y de repente es para un proyecto que estás ayudando a los niños pintores del barrio, o sea, la criminalización del dinero cuando viene de afuera, hay muchísimos ejemplos, pero cómo lo has sufrido, ha sido parte de los ataques en los cuales tratan de destruir tu dignidad como persona, como cubana, como... Mira, yo he llegado a la conclusión, que no he llegado sola, y mucha gente piensa como yo, que pareciera que el gobierno cubano es una entidad envidiosa, porque todo dinero que no le llega a ellos les incomoda. Recuerdo cuando Obama, que yo estaba en Nueva York y me vi con una persona que trabajaba en una fundación que da mucho dinero para las artes, sobre todo ballet, teatro, etcétera. Y estuvimos hablando y esa persona me dijo, mira, para que estés como que lista, ¿no? Ahora todo el dinero se le va a dar al Ministerio de Cultura. Y a mí me parece interesante que incluso el Ministerio de Cultura, no sé en qué estado esté eso ahora, en aquel momento que estaban previendo con lo de Obama que iba a entrar chorros de dineros, que ellos necesitaban que entrara directamente al gobierno. Incluso el Ministerio de Cultura creó como una especie de ley o decreto o regulación en la cual tengo entendido que decían que si el dinero venía con el nombre de un artista, digamos, tú aplicas una vez que te la ganas, si el dinero viene con el nombre de un artista, pues ellos se derogaban el derecho a hacer un análisis estético con un jurado de la obra de ese artista, y si les parecía que la obra no era suficientemente buena para ganarse ese premio que ya había dado un jurado internacional, pues ellos decidían ese dinero dárselo a otro artista. Entonces, pues claro, lo que estamos viendo aquí es cómo se usa el dinero en Cuba, no como una, digamos, no como un estímulo a una idea o a un proyecto que pudiera crecer, sino como una manera de comprar a los artistas y comprar su silencio y comprar su temporal, digamos, lealtad a las estructuras del gobierno de Cuba. No es solo el dinero, también aquí se han comprado a la gente de forma legal, es decir, se sabe que mientras más cerca estás de la cúpula, menos la ley te toca. Es decir, puedes incluso chocar un carro y ya con llamar a un coronel de la seguridad del Estado o llamar a un ministro. Se saben casos de artistas que han ido presos por verdadero escándalo público, no como hacen con los disidentes, que el disidente está saliendo de su casa y otros cogen preso y dicen que es escándalo público, sino personas que han hecho verdadero escándalo público en clubes, donde han roto mesas, donde han armado escándalos, y esas personas han llamado a los ministros de Cultura o sus contactos a las altas esferas y los han sacado. Entonces, eso es un problema muy grande que tenemos acá, porque aquí no hay igualdad y mucho menos equidad. Aquí lo que hay es comprar las lealtades, y lo que ha sucedido efectivamente es que el gobierno no quiere, o sea, se sabe que la libertad económica te da una libertad de movimiento, te da una libertad de pensamiento y te da un posicionamiento, como por ejemplo tiene Instar, que Instar es libre económicamente y por lo tanto puede ser libre políticamente y puede ser libre ideológicamente y libre en sus posicionamientos activistas, porque no depende de nadie, de ninguna lealtad. Solamente la lealtad de las personas, que fueron 916 personas que dieron desde $1 hasta 1.000 o 2.000 para que existiera este proyecto. Entonces, ahí también entra una cosa importante para nosotros, que es
desarrollar el derecho a la transparencia institucional. Nosotros hemos luchado por muchos años mostrando nosotros qué es lo que hacemos y de dónde viene el dinero y en qué se usa, dando ejemplo, digamos. Estamos también exigiendo que otras instituciones hagan lo mismo para saber, porque, por ejemplo, todos esos dineros entran y nadie sabe a dónde van. Yo todavía estoy preguntando en qué se utilizó el dinero de Rápido y Furioso, en qué se utilizó un supuesto dinero que creo dio Chanel cuando el desfile. ¿Qué pasa con esos dineros? ¿Por qué no hay transparencia en este país? ¿Por qué no se puede saber en qué se ha invertido? Claro, una vez que tú sabes en qué se invierte el dinero, también es una manera de entender a qué le da importancia a la institución, de entender cuáles son los objetivos de esa institución verdaderos, no los que hablan por escrito, sino los verdaderos objetivos y los verdaderos comportamientos de la institución. Sí, es un tema también que tiene que ver con lo que estabas diciendo tú ahorita de la desconfianza profunda del gobierno cubano de sus ciudadanos. Como decir, un cubano con dinero es un peligro. Sea un atleta oficial, una estrella del régimen, Javier Sotomayor, un pelotero. Si Javier Sotomayor regresa a Cuba con un premio ganado por sus piernas, por su salto, pues esa persona, un artista que haya ganado un premio importante, pues hay que de alguna manera capturarlo simbólicamente y que sepa muy claramente que ese artista con 100.000 euros en Cuba no tiene ninguna garantía de que pueda hacer lo que le dé la gana, que pueda construir, porque perfectamente lo enredan en un caso de cualquier tipo de crimen económico, de corrupción, de impuestos, y esa persona termina con problemas hasta que venda su lealtad. Cuando vendes tu lealtad, entonces incluso puedes usar el dinero de manera muy mala vida para negocios incluso muy oscuros, ¿no? Es un mecanismo de mafia, ¿verdad? Sí, yo creo que también es un elemento de abuso emocional, donde el gobierno quiere todo el tiempo hacerte sentir que no vales nada, que tú no puedes hacer nada, que no importa cuánto te esfuerces, no vas a cambiar nada, porque ellos son los que tienen el poder. Entonces, por eso se habla de totalitarismo, por eso se habla de autoritarismo, porque ellos están, digamos, infiltrados en todas las capas de la sociedad y desde ahí te van dejando saber que tú no vales nada, ¿no? Yo recuerdo incluso, hay un caso muy conocido de Acosta, el bailarín, que con esa nostalgia que tenemos todos los que estudiamos en ELISA, de verlo desbaratado, consiguió a uno de los arquitectos más famosos del mundo, e incluso tengo entendido que había conseguido financiamiento completamente limpio, es decir, no de otros países, sino de personas que quieren apoyar las artes a nivel internacional para arreglar la escuela, y simplemente me dijeron que no. Y no es porque ellos supieran que no hacía falta, no es porque ellos supieran que era beneficioso para los estudiantes, que supuestamente es el objetivo de la universidad, que estos espacios se arreglaran, pero es también, ahí tú ves por qué este país es tan mediocre. Porque este país es tan mediocre, porque yo creo que el gobierno le tiene miedo a la gente brillante, le tiene miedo a lo que no es mediocre, ¿no? Sí, en ese sentido, Tania, incluso también explica por qué no hay epígonos, ni seguidores, ni continuidad de la dirección histórica, que no es que fuera genial, pero no pudieron crear una continuidad orgánica de personas brillantes que defendieran a la revolución. Cada vez que había una idea renovadora en el arte, en la política, se acercaba ese Ícaro volando a Fidel Castro y se le quemaban las alas porque era otra generación, porque era joven, porque traía otras ideas de la revolución y del socialismo, y eso no pudo ser. De alguna manera es como que después de nosotros el diluvio y el precio que se va a pagar en términos de legado puede ser el peor en términos humanos y en términos del destino de la sociedad cubana. Yo tengo un par de cositas más que me gustaría hablar contigo, no sé si tienen el tiempo. Una es más dramática y la otra ya es más de la perspectiva final, ¿no? 27 de noviembre del año 2020, sabemos lo que ocurrió, una congregación de jóvenes, personas que yo nunca en la vida, amigos míos, escritores, se habían acercado a ningún espacio, pues se acercaron. Y Tania y un número de personas tienen un papel espontáneamente electo, espontáneamente representativo. Eso no quiere decir que han sido votados por el pueblo de Cuba, pero en ese momento algo hay que hacer. Se entra
se tiene un diálogo, no vamos a volver sobre cosas que ya parecen un pasado remoto y ocurrieron hace apenas unos meses. Pero Tania, una polémica que ha habido por aquí y por allá con las redes, siempre tan crispadas, aquí no queremos ninguna crispación. Cuando Tania Bruguera sale emocionada, con todos estábamos emocionados, hasta las lágrimas, incluso aquí del lado acá y del lado allá, y ¿hay algo que Tania Bruguera haría diferente hoy, sabiendo con la bolita de cristal lo que pasó, algo que no había por qué saberlo, en el momento que podía pronosticar un momento de cambio y de determinadas cosas? ¿Hay algo que Tania Bruguera, con esa astucia que hablaba Bertolt Brecht, la astucia de elegir el destinatario, etcétera, hubiera hecho diferente cuando sale del Ministerio de Cultura y de alguna manera lanza un proyecto de un compás de espera o de un compromiso que se había establecido? Solamente eso. Si me dices, no, es todo en ese momento, pues igual, es solamente tu personal. A ver, nosotros en 27N hemos hablado mucho de esto, nos hemos flagelado, hemos inventado otros posibles finales, hemos pensado que estuvo bien, que estuvo mal. Yo creo que hay que ver también las condiciones. Nosotros apenas nos conocíamos, ahí entraron 30 personas, de los cuales yo conocía como a 3 o 4. El resto yo nunca en la vida los había visto, no había ese nivel, digamos, de confianza que tenemos hoy en día, que hemos hecho un trabajo fabuloso, yo creo, en 27N, y eso se ve en el manifiesto que hemos hecho, se ve, digamos, la proyección política, cívica que hemos hecho. Pero en ese momento, imagínate, después de, no sé, 10 horas o algo así, de esperar 30 personas que apenas se conocen. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo con que entráramos 30 personas. Yo seguía diciendo que debían ellos salir y haber hecho o dejar entrar a la gente al jardín y desde ahí hacer un evento, digamos, colectivo. Y eso fue una cosa en la que yo tuve que ceder, digamos, después de tantas horas, porque los mismos grupos, pues, pensó que era algo que valía la pena más que nada, ¿no? Y bueno, fue muy bonito porque además entre los gremios que entraron, entró un gremio que fue el del arte independiente, y ahí entraron la gente de San Isidro, entró la gente de Espacio Aglutinador, entramos las personas de Instar, que eso fue muy bonito porque fue como un reconocimiento de que existimos, que era una de las demandas que llevábamos. Yo te voy a decir una cosa, personalmente, esto es yo hablando de mi experiencia personal, no cambiaría absolutamente nada antes de entrar a la reunión. Creo que los procesos que existieron fueron muy bellos, fueron muy democráticos, fueron muy serios, y yo lo que hubiera hecho es quizás hoy insistir en que no entráramos 30, insistir en que ellos dieran la cara a todos, y quizás hubiera dicho vamos a esperar al ministro, porque ya sabemos que el viceministro es de la seguridad del Estado básicamente, y que ya sabemos la respuesta que nos iba a dar. Y más que nada sabíamos que el ministro nos iba a dar la misma respuesta posiblemente, pero más que nada era quizás posicionarnos ¿sabe? De con quién queremos dialogar, porque fíjate que después en enero el único diálogo que existió con ese ministro de Cultura fue el manotazo y su testigo, servir como testigo de que había un grupo de artistas y escritores que estaban siendo apaleados y montados por la fuerza en unas guaguas que los llevaban a un proceso de detención. Entonces, por ejemplo, ya ahora nosotros seguimos queriendo el diálogo como un posicionamiento ético, pero ya no estamos en esa situación de que el diálogo es, digamos, sin ningún, como entramos ahí que no teníamos, digamos, ningún requerimiento. Ahora, por ejemplo, nosotros ya sabemos que el ministro de Cultura no es el interlocutor que nosotros vamos a aceptar, porque no podemos aceptar que una persona que ha utilizado la violencia hacia personas que habían sido reconocidas por ellos mismos como parte del diálogo, sea alguien que podamos respetar ni de quien podamos esperar nada.
También pasaron cosas ahí que, más allá de esto, de que no nos conocíamos, que había muchos regueros. Por ejemplo, yo recuerdo que al final yo decía, claro, pero hay que salir con algunos acuerdos porque si no esto va a ser como una catarsis. Entonces, bueno, decidimos como unos acuerdos con ellos, pero en realidad quizás lo que debíamos haber hecho antes de salir tan rápido también, estábamos como muy ansiosos, ¿no? Porque sabíamos la responsabilidad de la gente que estaba afuera. Quizás hubiera sido bueno sentarnos nosotros y ver qué íbamos a decir, qué estrategia vamos a tener, y eso quizás hubiera demorado unas horas, porque precisamente para llegar a un consenso es un proceso que lleva tiempo. Yo pienso que lo hubiera hecho así, yo hubiera dicho, vamos a salir de ahí, aunque tengamos los supuestos acuerdos, y ver qué vamos a decir, cuál es la estrategia. Yo pienso que ahí me tocó el más feo, digamos, porque además salimos todos y de pronto me vi yo sola, me dejaron sola y entonces pues ahí también nos enteramos que habían gases, después que dijimos eso, nos enteramos que habían gases lacrimógenos, que estábamos rodeados de no solamente los supuestos pueblos enardecidos, que eran tropas vestidas de civil, sino que también habían armas, habían el ejército con armas rodeando a este grupo de personas. Yo hoy hubiera hecho algo distinto porque creo que hubiera sido mucho más productivo sentarnos a discutir lo que se habló dentro y hacer un proceso quizás como Occupy Wall Street, que es la experiencia que yo tenía. Pero nosotros estábamos adentro sin teléfonos, salimos ¿sabes? No teníamos, las baterías estaban descargadas después de tantas horas, no sabíamos nada del contexto, no se nos ocurrió decir, espérense, antes de hacer una declaración, que alguien nos explique qué está pasando, porque no se nos ocurrió, no pensamos que iba, o sea, y también estaban las cámaras. Pero yo pienso que algo que hubiera hecho diferente es sentarnos ahí a pensar todos juntos qué queríamos hacer con esa información. También hay que tener en cuenta una cosa. Es difícil, ya hoy yo estaría más preparada, ahí eso fue una cosa muy de pronto, pero es difícil también sentirte con la responsabilidad de la vida de las personas. Cuando alguien te dice, hay armas, está el ejército rodeando, tú dices, bueno, la vida de estas personas también es una responsabilidad que tengo. Y nosotros optamos por la idea de confrontar a la institución consigo misma. Es decir, tú nos diste tu palabra, vamos a jugar el juego desde que creemos tu palabra. Aunque no la creamos, vamos a ponerte en esa posición. Y efectivamente, en menos de 24 horas, todo fue, como era sabido, un juego, ¿sabes? Para desacreditarnos, etcétera, y ahí empezó todo lo que empezó. Yo creo que también fuimos muy ingenuos en cierto sentido, porque estábamos tan contentos de haber logrado lo que habíamos logrado, que quizás no pudimos ver que podíamos lograr algo incluso más allá, ¿no? Claro. Pero ya te digo, yo creo que una cosa que fue muy definitoria es que nosotros no nos conocíamos. Yo personalmente tenía mis dudas acerca de otras personas que estaban ahí entre los 30, porque no sabían si eran infiltrados, si no eran infiltrados. Decía, pero ¿por qué esta persona es la que está tomando la decisión? ¿Quién es esa gente? O sea, no, había una situación que ya hoy en día, con 27 años, somos un grupo muy sólido, que somos muy diversos, que tenemos posiciones políticas, religiosas, morales, de identidades, de luchas muy distintas, pero confiamos. Hay un nivel de confiabilidad del grupo, que es un grupo grande, no es un grupo de 30 personas, es un grupo de 300 personas, donde hemos tenido ya, digamos, acciones o encuentros donde hemos podido saber que estamos todos por la misma causa. Algo que ese día no era tan fácil. No era tan fácil decirlo, porque una cosa es hacerla. Y además te voy a ser honesto, íbamos en desventaja, porque aun cuando, por ejemplo, yo tenía un poco más de experiencia, porque he estado en proyectos de este tipo en otro lugar, es cierto que el viceministro Rojas es digamos,
un policía cultural que tiene 40 años de experiencia haciendo lo que hizo con nosotros, que es disuadiendo la intensidad, desacreditando personas que están en todo su derecho y también, digamos, haciendo cortinas de humo, porque inmediatamente ellos a los 2 días o 3 o tal empezaron a hacer supuestas reuniones con supuestos artistas comprados por ellos, y la cosa más hermosa fue que muchos de esos artistas fueron incluso más intensos y dijeron cosas más fuertes que lo que nosotros pudimos haber dicho ese día. Tengo entendido que hasta se habló de que esto era una dictadura en esas reuniones y, bueno, evidentemente se dieron cuenta que no estaba funcionando. Sí, no, Tania, claro, es un momento emergente. A veces yo me lamento, cualquier país de Latinoamérica, cualquier gobierno de derecha de Latinoamérica, estoy pensando en Sebastián Piñera, su primer presidencia, las protestas estudiantiles lo sientan en una mesa de diálogo y después ese gobierno de derecha, ese gobierno terrible de derecha, se tiene que sentar, y cuando los estudiantes deciden por motu propio, por tener una prensa que en Chile es independiente, además la prensa estudiantil, además los tribunales, pues los estudiantes decidieron boicotear la mesa, o sea, fuerzan al gobierno a una mesa, Tania, y cuando no les gusta algo que del gobierno, de la forma de hablar o de referirse o de representarlo, boicotean la mesa y se van para la calle de nuevo. O sea, claro que Cuba no está en esa situación, pero no, por ejemplo, nosotros no solamente no podemos hacer eso, sino que a nosotros nos boicotean. Nosotros estamos todo el tiempo en una especie de puño de fuerza, digamos, con el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno trata todo el tiempo de ponernos en una posición defensiva. Y entonces nosotros estamos tratando con nuestras acciones de ir a la ofensiva. Y es una cosa muy extraña, porque en cualquier lugar del mundo la gente sale a la calle y eso es una ofensiva. Aquí eso se lo convierten ellos en algo defensivo. Y por lo tanto te desacreditan o te quitan la motivación, ¿no? Yo no creo que sea la última vez que eso pase, pero sí ellos han tomado muchos medidas para que no vuelva a suceder. Yo no quito que eso no vuelva a pasar, pero ellos han tomado muchas medidas, han tratado de dinamitar el grupo 27N de maneras bastante deshonrosas, groseras y hasta inhumanas en algunos casos, con chantaje, con presiones, botando a personas de sus trabajos, presionándole con los hijos, presionándole con familiares. Han usado el catálogo completo. El librito que tienen ellos, que ellos sí tienen un librito, han usado todo eso, ese catálogo de represión y suave y no tan suave, y de amenazas con las personas que han estado ahí. Sí, esa era una de las cosas que a mí me preocupaba. Yo estuve muy al tanto en Facebook, como todo el mundo. Aquí no hay misterio, aquí no hay CIA ni nada de eso. Y yo veía y le escribía a algunas personas que conocía y otras que no tanto. Y yo lo que les decía, mi modesta experiencia, porque yo no estaba allí, ni lo hubiera creado si hubiera estado allí. O sea, yo lo que les decía es, tú puedes estar seguro de que si tú eres la persona menos política, la menos involucrada, van a empezar por ti. O sea, como que no te pienses que por haber ido allí, no, yo no sé, ellos entran, no te pienses que por no saber empiezan a romper por ahí, para que quede claro, porque conozco varios ejemplos, no solamente el 27N, sino cuando yo estaba en Cuba, que la presión la ejerce muchas veces de manera brutal a quien no se la espera y a quien no está preparado para lidiar con ella. Tú has sido arrestada incontables veces, te han tratado y tú tienes una resistencia política, cultural, para lidiar con eso, aunque es terrible para ti también. Pero a quien no está preparado, pues simplemente prefiere comprar una mentira. Me dicen una mentira de Orlando Luis o de Tania Bruguera, prefiero comprarla porque yo, creyendo esa mentira, me protejo. Me enseñaron los instrumentos y no estoy preparado y no quiero vivir de hecho una vida en Cuba donde yo tenga que lidiar con la seguridad del Estado todo el tiempo. No quiero, se acabó. Y rompen y rompen y rompen todo lo que sea juventud, futuro, nuevas lealtades, nuevas agencias, nuevos dispositivos de construir sociedad civil. Y entonces, en ese sentido, la sociedad cubana, no sé qué tú pensarás, Tania, pero es como si fuera la más reaccionaria de la reaccionaria, la más conservadora de las conservadoras, la más derecha de la derecha, no sé. Yo sí veo algo muy diferente. Por ejemplo, a pesar de todas las presiones
emocionales, familiares, económicas, laborales, profesionales, etcétera, que han ejercido, sí te puedo decir que el grupo sigue. Y que el grupo sigue con los mismos 30 y que el grupo sigue planificando, discutiendo. Hay personas que han decidido precisamente por la presión estar menos visible, pero están en nuestro chat, están discutiendo, están creando, están construyendo. Yo creo que hay cosas muy diferentes en este grupo y en este nuevo activismo que existe, que no solamente 27N, hay muchos. O sea, está el activista ciudadano, estas personas en la calle que le han arrancado al detenido a la policía y lo han liberado. O sea, el pueblo cubano liberando a alguien que está siendo llevado para la policía es una de las cosas más hermosas que se ha visto. Donde le exigen a la policía, por favor, no le dé golpes. Es un abuso de su parte, etc. También hay cosas que son un poco diferentes. Por ejemplo, este ha sido un momento, por ejemplo, el 27N ha sido un momento en el cual se vio una solidaridad intergeneracional que yo nunca había visto. Por ejemplo, no solamente que había gente de distintas generaciones, sino que los padres, a ese día habían padres. Algunos yo conocía porque eran mis amigos y venían con los hijos, me decían, no, yo vine porque mi hijo o mi hija quiso venir. Y yo no lo iba a dejar sola, porque tú sabes lo que esta gente pueden hacer. Entonces era muy interesante ver a padres, algunos de ellos que habían estado hasta hace unos días defendiendo quizás algunas de las políticas culturales o cerrando los ojos ante lo que pasaba, decir, sé de lo que es capaz este gobierno, por lo tanto estoy aquí para defender a mi hijo o mi hija. Ya eso fue una cosa tan hermosa, de que ellos reconocieran que su vida la dieron por algo que ellos saben que no es, y saben de qué son capaces. Y por otro lado, yo creo que se creó una interseccionalidad, palabra que yo sé que se usa mucho, hay un gran miedo, por ejemplo, yo siento que el activismo en Cuba está dividido en dos, y no está dividido porque está a favor o en contra de Estados Unidos, sino está dividido en dos. Un grupo que cree que la liberación de Cuba, como le llaman algunos, o que el cambio en Cuba va a venir por un proyecto completamente unitario y que después se verán las necesidades de cada grupo. Y hay personas que piensan que el cambio se va a dar en fragmentaciones que van a venir de distintos grupos con distintos pedidos, distintas demandas, y eso se logre después unificar, que es la manera en que nosotros estamos trabajando. Entonces, yo creo que ninguno de los dos tiene la verdad, pero ahí se vio ese día que es posible personas con distintas agendas identitarias, distintas agendas de sus grupos, se unieran por una causa común, y es algo que hemos mantenido en 27N, incluso en manifiesto que hicimos. Tratamos de ver no en qué no estamos de acuerdo, sino en qué podemos llegar a estar de acuerdo y llegar a un consenso en eso, ¿no? Absolutamente. Y vamos a, si quieres ir cerrando un poquito, sé que también tu tiempo es precioso, es preciado en Cuba. Con esta cita de una entrevista tuya, Tania, de hace un par de años, en una revista de arte norteamericano, que precisamente tiene que ver con la educación cívica, que es lo que hemos estado, sin querer, hemos estado dando vueltas sobre el tema una y otra vez. Cuando tú dices específicamente sobre el Instituto Hannah Arendt, pero en general, mucho de lo que se está haciendo en Cuba ahora mismo, que no se trata solamente de lidiar con el presente, sino que también es educar para el futuro, y que esa educación es una proyección hacia ese futuro. Mi pregunta para cerrar, y con esto puedes dar las notas de cierre que tú quieras, ese futuro, por lo que tú me acabas de decir, a veces da la impresión de que estás doblando la esquina, y en otros momentos de la conversación da la impresión de que olvídate de eso, el futuro es en el 1 de enero del 2059, por el centenario. O sea, si ahora yo te pido... sí, por el centenario de la revolución. Entonces, si ahora yo te pido un poquito esta educación, este empuja, este diálogo, este civismo, esta vez ese toque de inocencia para exponer a la institución ante sus propias incoherencias, para acercar a la gente a un futuro de concordia, de civilitud, de civismo, de entendimiento, de liberación, por supuesto, de democracia. Como están las cosas en Cuba ahora, con el castrismo COVID, yo le llamo, y con la cantidad de personas que siguen arrestadas en Cuba, arrestadas o liberadas, da lo mismo, pero muy arbitrariamente,
¿Cómo tú las ves ese patrullas futuro? frente a la casa. Eso. Sí, yo sé. O sea, yo sé que la educación no cae en el vacío nunca, no es esa la pregunta, sino ese futuro que a veces uno siente que está arañando nuestra puerta. ¿Cómo lo ve Tania Bruguera hoy, en junio del 2021, de las perspectivas? O sea, ¿2021 será un buen año para el espacio civil cubano o te pueden esperar algo como una primavera negra que esté en desarrollo? ¿Cómo tú lo ves? Tu análisis solamente. Bueno, yo no soy analista, yo soy artista, tengo que empezar por esto. También creo que cualquier producción con Cuba no funciona, y creo que no es porque las personas no tengan la capacidad de predecir o de analizar, sino porque la seguridad del Estado está escuchando todo lo que la gente dice para crear su reacción a partir de lo que ha pensado otra gente. Yo a veces siempre digo que a veces uno le hace sin querer el trabajo a ellos, ¿no? Porque les da ideas o les da análisis que ellos a lo mejor ni se les había ocurrido. Entonces, yo no te voy a predecir porque no sé, si lo supiera quizás sería más feliz. Lo que sí te digo es lo que existe hoy, es una sociedad muy diferente. Cierto que el COVID nos ha ayudado, porque el hecho de que la gente esté encerrada, como tú sabes, de internet, etcétera, están las cosas, así la justicia social se ve de una manera mucho más libre, mucho más clara. A pesar de eso, sí te digo que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, el nivel de coordinación que tiene la sociedad civil en Cuba hoy es algo que cada día crece más. Lo que nosotros hicimos, no somos nosotros, otros grupos hicieron durante el tornado, hoy existe, porque esas estructuras han seguido creciendo, esas solidaridades han seguido emergiendo, y esas confiabilidad el uno del otro, el confiar el uno del otro cada día es más una acción mucho más sólida. Entonces yo lo que sí te puedo decir que cada día puede que sea más difícil, y eso lo estamos viendo hoy, cada día le es más difícil al gobierno salirse con la suya, porque la sociedad civil de dentro y fuera de Cuba, quiero hacer esa aclaración porque no solamente son la gente que están dentro de Cuba, fuera de Cuba hay mucha gente que dedica su tiempo a estudiar las leyes, a aconsejarnos, a hacer una carta para la ONU, a viajar, algo que a lo mejor gente aquí no puede, a hablar con una organización y explicar una y otra vez lo que está sucediendo en Cuba. Es decir, nosotros ya hemos creado una relación con la Cuba adentro y afuera que el gobierno no ha sido capaz de crear. Y eso no se rompe, eso solo crece. Sobre todo porque es distinto, es una manera distinta de ver la cubanidad. Lo otro es que ya nos conocemos, somos amigos, entonces ya los lazos no son solamente lazos, digamos, meramente políticos, sino son lazos afectivos, donde hemos logrado también entender la gente que nos precede. Hemos logrado saber que venimos de una historia de la disidencia y de una historia del hacer independiente en Cuba, que no empieza con nosotros. Hemos aprendido que no estamos creando la rueda y tenemos que mirar para atrás. Sí, nosotros hacemos educación cívica, pero hay otras organizaciones, convivencia, o sea, hay muchas otras organizaciones que antes de nosotros hicieron ese trabajo. Y nosotros hoy, con muchísimo orgullo, sin ningún complejo y sin ningún querer ser los primeros en nada, reconocemos ya que venimos de una tradición. Y yo creo que eso es algo que no van a poder romper, porque ya hay una conciencia de que venimos de una tradición disidente, independiente y cívica, que solamente puede crecer. Yo, para terminar, te voy a decir, digamos, como dos frases que usamos siempre en Instar, y una es desear, pensar y actuar, y la otra es ver cómo convertimos la queja y la incomodidad en acciones cívicas. Maravilloso, Tania, muchísimas gracias. Desear, pensar y actuar. Y la lógica de la permanente queja. Archiven eso ahí, por favor. La lógica de la permanente queja. Sí, convertir a la queja. Cívica.
en acción cívica. Sí, porque tenemos este defecto en Cuba, que nos quejamos de todo y nos satisfacemos demasiado rápido después de habernos quejado, ¿no? Como si eso y en ese suficiente. sentido, Tania, las redes sociales, a veces, bueno, tú conoces el concepto de Slacktivism, y es el concepto de que a veces por dar un like, por dar un share, no es suficiente, y sobre todo si estás lejos de Cuba. Claro que tu participación, claro que tu like, que tu share, que compartir la página de Tania Bruguera, Movimiento 27N, Movimiento San Isidro, Instituto de Activismo, Hannah Arendt, todo eso es muy importante, pero si te quedas ahí, estás participando de la lógica del slacktivism, estás participando de la lógica de quejarse, qué malo es el gobierno, y no hacemos nada. Y sobre todo desde fuera de Cuba es un peligro, Tania, y es muy importante que la gente sepa. La acción es importante, la acción cívica, pacífica, legal, cada cual con las instituciones con las que se puedan interactuar, internacionales, ONG, artísticas, crear proyectos, crear puentes con la isla, con las personas que tienen la posibilidad de estar en la isla. Acción, 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 pensada. ¿Algo más? No, nada, darle las gracias a ti y a todos los cubanos en el mundo que han tenido la dignidad, digamos, de en algún momento de su vida, porque también hay que entender, a veces la gente critica, no, pero ese se fue y aquí no hizo nada. Bueno, señor, quizás fuera entendió cosas que aquí no veía. A mí me pasó también, yo fuera de Cuba pude ver videos, entrevistas con personas que fueron parte del proceso y que dieron una visión distinta de lo que estaba pasando. Y hay que tener mucha, yo creo que lo que le pediría a los cubanos es que tuvieran mucha compasión con el otro y que nos unamos. No vamos a ver lo que es distinto, vamos a seguir todos tratando de ir hacia algo que no se sabe lo que es, pero sabemos que no es lo que es ahora. Tania, muchísima suerte con todo, muchísimos saludos a todas las personas queridas cerca de ti, que como al igual que tú, bueno, a ti te pude ver fuera de Cuba varias veces, estuvimos cerca, no vamos a revelar información para la seguridad del Estado. Y muchísimas gracias y mucha suerte. Compañeros de puerto, sí, no, pero está bien. Compartimos el mismo. Silencio. Y sobre todo, Tania, por favor, mantengámonos en contacto con ella. Sí, señor, en Nueva York. No, lo que estaba diciendo es como que la dificultad que una persona ya cuando tiene tanta visibilidad que no puede escribirle a todo el mundo todo el tiempo, pero nosotros sí, por favor, todo lo que podamos hacer para colaborar, estemos al tanto de las páginas web, es el mecanismo que tienen desde Cuba para hacerse visible. Estemos al tanto de los abusos que se cometen contra ellos, pero rompamos la lógica esa de la permanente queja. Los abusos van a venir porque es la lógica del gobierno, pero hay personas en Cuba que con valores, con amistad, con visión de futuro, con talento y con todas las cosas lindas. O sea, también es linda la liberación, no es solamente un calvario, a pesar de que ocurren cosas terribles todo el tiempo, pero también hay algo como de un gran orgullo y una gran reafirmación personal y profesional. Así que te lo agradezco infinitamente el diálogo en las condiciones de La Habana y bueno, también personalmente casi que es la posibilidad de haber regresado a La Habana. Fíjate que me puse una pared neutra para parecer que estoy en La Habana, ¿no? Pero si miro la cámara ya aparece el paisaje sin paisaje de los Estados Unidos de América. De corazón, un abrazo. A ti, a todos y nos vemos ustedes. Pronto. Gracias por todo. Gracias a todas las personas de la audiencia de la Balsa Virtual y gracias, por supuesto, a Federalismo y Libertad. Los invitamos al próximo espacio, siempre tratando sobre Cuba, en el caso de la Balsa Virtual con Orlando Luis Pardo Lazo, un poco sirviendo de interlocutor para visibilizar fenómenos que, aunque en el tema cubano tal vez son bien conocidos para una audiencia continental, latinoamericana, pero hoy por hoy global, no son tan bien conocidos. Y Cuba sigue siendo ese mito, Cuba sigue siendo esa falsa alternativa al capitalismo global, y yo creo que es necesaria, tal como defienden en todas partes del mundo, como defiende la izquierda en todas partes del mundo, son necesarias las contranarrativas. Son legales y además son legítimas y necesarias. La revolución cubana, o llámese utopía, llámese totalitarismo, llámese dictadura, llámese revolución, no puede continuar siendo un monólogo. No puede continuar monopolizada. Hay decenas de voces como Tania Bruguera y como muchas de las personas que estamos trayendo a la Balsa Virtual
que necesitan ser visibilizadas. Muchísimas gracias y hasta el próximo espacio de La Balsa Virtual de Federalismo y Libertad. En esta balsa mi destino puse fe, pendiente a lo que es, no que será ni lo que fue. Cansado del dime que te diré. No aguanto palo ni me arrodillo a tus pies. Yo soy arte, ves. Navega mi verdad por este océano. Habrán cicatrices mientras más mambises seamos. Trataron de quitarnos lo que poseemos. Nada permite ya que nos acobardemos. A los pedales y a los remos. Aquel que sufrió tan explícitamente lo que conocemos. Y así todo no pisó los frenos. Porque hay que descubrir y conocer para que así evolucionemos. El horizonte está repleto de oportunidades. Mantén la fuerza en la selva y en las ciudades. La represión está afectando a todas las edades. La libertad solo se gana luchando y lo sabes. Nos quisieron parar, pero no dejamos de crear. Entre leyes y sistemas que nos hacen mal. El arte es la manera de escapar que llega a las personas buenas con problemas para su alma limpiar. El arte incapaz de perjudicar. Más bien lo que hace el arte es que comparte con quien necesita orar. Ya muchos murieron cruzando el mar. Ahora la libertad llega a nosotros que en una balsa virtual. En una balsa virtual. Desde el Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad seguimos de cerca la situación en Cuba, en particular a raíz de la emergencia del movimiento San Isidro, un grupo de valientes artistas que lucha por un cambio en la isla después de 60 años de dictadura. En Federalismo y Libertad estamos al tanto de la situación en Cuba, divulgando las arbitrariedades y abusos que comete esa dictadura cada día. Al denunciar esto, le damos apoyo y visibilidad a los distintos referentes que valientemente alzan su voz. Nos unimos para decir libertad para Luis Robles, libertad para Denis Solís, libertad para Luis Alcántara. No más arrestos a los valientes de Don Paco. Todos somos José Daniel Ferrer, todos somos Michael Osorno, todos somos el 27N, todos somos San Isidro. No más patria o muerte. Patria y vida. Se acabó. Tu 5-9 ya se acabó. 60 años trancado. Libertad para los cubanos, ya. Todos somos San Isidro. Basta ya de patria o muerte. Ahora, patria y vida. No más juicios sumarios en Cuba. Pueblo de Cuba, decide tu destino. Libertad y democracia para Cuba ya. Queremos una Cuba libre. Libertad para los presos políticos cubanos. Libertad para Cuba ya. Libertad para Cuba ya. SOS Cuba. No más arrestos ilegales en Cuba. Libertad para Cuba ya. Soportemos más juicios sumarios, porquerías de un gobierno que es una fantochada y una mentira anacrónica como el gobierno de los Castro. Este mensaje es para decir libertad para Cuba ya. Libertad para Cuba ya. Hace falta un cambio y Cuba está lista. Quiero enviar este mensaje. Viva Cuba libre. Freedom for Cuba. Cuban Vapaus. No queremos más dictadura en Cuba. No más dictadura en Cuba. No más patria o muerte. Patria y vida. Libertad para Cuba ya, no más represión, patria y vida. Lo que pido es libertad para Cuba. Libertad para Denis Solís. Deseamos una Cuba libre. Ya no más dictadura en Cuba. No más dictadura en Cuba, no más patria o muerte. Pueblo de Cuba, decide tu futuro. Por el derecho a tener derechos, patria y vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está
está consciente de que el movimiento San Isidro continúa esperando. Se acabó. Tu 5-9